Estamos en octubre. Y septiembre fue el mes de la Biblia. Y no sé cuántos pudieron venir todos los domingos de septiembre, pero fueron muy buenos porque estuvimos predicando una serie sobre la Biblia, la palabra de Dios y su impacto en nuestras vidas, ¿no? Como cristianos. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie que tiene, como dice Dani, 8 episodios, 8 episodios. Y esta serie le hemos puesto como tema el camino a la felicidad. Y está basada en las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5, del 1 al 10. Y la verdad es que el tema de la felicidad es un tema que está muy de boga hoy en día. Hoy en día la felicidad, más que un subproducto, es como una meta en sí misma. Usted escucha mucho hoy en día a la gente decir, es que yo solamente quiero ser feliz, ¿verdad? Cuando yo era pequeña, ustedes saben que yo trabajo en educación, usualmente todas mis ilustraciones sobre un tema tienen que ver con eso. Y yo comentaba ayer que cuando yo era pequeña, los padres llevaban a los hijos a la escuela para... ¿A qué uno lleva a un niño a la escuela? Aprender, ¿verdad? Y entonces uno iba a aprender. Y si en el camino de ese aprendizaje uno se divertía, pues era un valor agregado, digamos, del proceso, ¿no? Pero yo tengo muchos años de trabajar en educación y parte de mi trabajo es mucho el tema de las reuniones con los padres de familia. Y de un tiempo para acá he notado que escucho mucho a los padres de familia decir, es que yo quiero que mi niño sea feliz aquí, es que yo quiero que mi niño sea feliz. Entonces, no todos, pero sí es algo que va como sonando un poquito más, ¿no? Esa frase me va sonando más. Y me llama la atención porque ya la meta no es quiero que mi niño escriba o que mi niño lea o que multiplique y divida, sino que es quiero que mi niño sea feliz, que disfrute la experiencia y si en el camino suma y resta y escribe, pues qué belleza, ¿no? Maravilloso, pero tiene que ser feliz. No todos los padres son así tan extremos, pero cada vez se aumenta el número de esos comentarios, ¿no? Y es algo que me llama la atención. Y la verdad es que el tema de la felicidad hoy en día es un tema que es muy importante, ¿no? Es un valor para nuestra sociedad. Y lo podemos ver en internet mucho y aún también en diarios importantes, cómo se aborda el tema de la felicidad, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, un artículo de National Geographic, los 5 hábitos para ser más feliz según la ciencia. Otro acá de internet, la psicología positiva, cómo entrenar la mente para ser feliz. Los individuos pueden elegir su forma de pensar. Mire este es de un diario bien serio. Dice, la fórmula matemática que revela hasta qué punto el dinero nos da felicidad, ¿no? Y ahí dice que hay como un índice, que hay como un número. Entonces, uno tiene que tratar de llegar a ese número. Yo digo, Dios mío, lo que notamos en ese número, entonces no hay esperanza de felicidad. Dice, ¿se puede aprender a ser feliz? ¿Cómo ser feliz en el trabajo? Según un profesor de Harvard. O sea, la gente quiere ser feliz en todos lados, ¿no? Y todo el tiempo en el trabajo. Imagínate, uno va al trabajo a trabajar. No, pero ahora hay que ir a ser feliz. Entonces dice, felicidad, un ejercicio de 10 minutos que te puede ayudar. Mire, me llamó la atención. Dice, ¿por qué no buscar felicidad puede ser la mejor manera de encontrar la felicidad? Otro, hablar con extraños nos puede hacer más felices y así sucesivamente. Y yo he hecho un resumen de todos estos
artículos, ¿no? Y esta información que he encontrado en internet, y más o menos todos esos son los consejos que dan para que uno sea más feliz, que te hables positivo, que abraces, que tenga éxito, que perdona, que aquí, que allá, para que seas más feliz, ¿no? Imagínense ustedes que hasta hay un día de la felicidad. ¿Ustedes sabían eso? Que las Naciones Unidas estableció desde el 2012 un día sobre la felicidad, y hay hasta índices de los países más felices, las culturas más felices y todo esto, porque la felicidad ha dejado de ser un beneficio, ¿no? un producto, y se ha transformado como en una meta, en un fin para nuestra sociedad. Y la felicidad, hoy en día, como la plantea nuestro mundo, tiene mucho que ver como con las relaciones o con poder alcanzar, darle tal vez rienda suelta a nuestras pasiones, o tiene que ver con nuestras posesiones o nuestras posiciones de poder, con lo que hay que como lograr cosas y alcanzar cosas para poder tener pues esa felicidad, ¿no? Y hoy en día el camino hacia la felicidad que manejamos pues en este mundo es muy como hacia el individualismo. El ser humano se ha vuelto como muy ensimismado en sí mismo, y como que se preocupa mucho de su propia felicidad, ¿no? Tengo que trabajar mi cuerpo para ser feliz, tengo que trabajar mi mente para ser feliz, mi espíritu para ser feliz, y buscar mi propio balance, y no debo trabajar tanto, pero tampoco divertirme tanto, pero todo gira como en torno a mí mismo y cómo alcanzar mi propio bienestar, ¿no? Así es como se está moviendo nuestra cultura mundial, se puede decir, hoy en día. Sin embargo, la palabra de Dios en Mateo 5, del 1 al 10, nos muestra un camino muy diferente hacia la felicidad, o pudiésemos decir, hacia la verdadera felicidad, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta serie que se llama El Camino hacia la Felicidad, que tiene ocho principios muy importantes que están en las bienaventuranzas. ¿Y qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas no son simples declaraciones sobre cómo ser feliz, ¿no? O condiciones materiales, como acabo de señalar, sino que las bienaventuranzas es un estado, es mucho más que una sensación o una emoción de felicidad. Es un estado, es una condición. Una condición es algo que uno tiene y no cambia, está ahí, ¿no? En ese estado. Dice, es un estado de bendición producto de una comunión con Dios, ¿no? Y es importante que nosotros veamos de dónde sale esta palabra bienaventurado, que vamos a estar leyendo mucho en las bienaventuranzas. Y la palabra bienaventurado viene de la palabra griega Makarios. ¿Y qué es Makarios? Vamos a leer lo que dice el teólogo Wilkins sobre esto. Dice, Macario es un estado de existencia en relación con Dios en el que una persona es bendecida desde la perspectiva de Dios, ¿ya? Incluso cuando él o ella no se sienten feliz o no están experimentando actualmente una buena fortuna. Es un estado de bendición que va más allá de si tengo la fórmula matemática para encontrar la felicidad, o si me hablo positivamente a mí mismo, o si me siento feliz, o si tengo suficientes endorfinas o serotoninas en mi cuerpo. Es algo que va mucho, mucho más allá. Dice que es un estado en el cual la persona tiene una perfecta comunión con Dios. Y vamos a comenzar leyendo los primeros versículos sobre la bienaventuranza para poder entender un poquito el escenario en el que este discurso se da
¿Y quién da este discurso? Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron y tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿Quién es la persona que da este discurso? Es nuestro Señor Jesús, ¿sí? Es Jesús el que da este discurso. ¿Y a quién se lo da? Dice este texto que cuando vio las multitudes, ¿verdad? Él se acomodó para poder enseñarles, para poder hablarles a ellas. Y también dice que estaban sus discípulos. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Esto nos dice que estos 8 principios de las bienaventuranzas, estos 8 principios de felicidad verdadera, no importa si tú estás muy cerca de Jesús, como eran los discípulos, o si tú eres uno más de la multitud, alguien que realmente no se siente muy cerca de Dios. Si tú prestas atención con el oído de tu corazón a estos principios y procuras perseguirlos y ponerlos en práctica, tú vas a ser bienaventurado. Tú vas a ser verdaderamente feliz. Las bienaventuranzas tienen un carácter universal. Son principios que funcionan para todos los tiempos y para todas las personas. No solo para las personas que vienen a una iglesia, para toda persona que quiera prestar oído a estos principios. Y lo interesante de esto es que las bienaventuranzas no son compartidas por el apóstol Pablo o el gran profeta Isaías, son compartidas por Dios mismo. Es el primer discurso de Dios hecho hombre en su misión mesiánica de reconciliar la humanidad con Dios. Es el primer discurso registrado del Cristo el Mesías a todos, sin excepción, tanto a los cerca como a los lejos. Y ¿sabe algo? Es muy importante que entendamos una cosa. La fuerza de un discurso no solamente está en las palabras elocuentes que se transmiten. La fuerza de un discurso también está en el testimonio de la vida, del modelo, del ejemplo de la persona que lo está entregando. Y en este caso es el mismo Cristo el que entrega el discurso de las bienaventuranzas. Y Él lo está predicando no solo con sus palabras, sino con su ejemplo, porque estos son los 8 principios del carácter de Cristo que demostró nuestro Señor en su vida misma aquí en esta tierra y que han tenido un impacto a través de las edades, a través de las edades. Si Él nos dice allí, si usted hace esto va a ser verdaderamente feliz, créame que es algo comprobado, es algo que es un principio, no tiene error en él. Y por eso tiene tanto poder este tema de las bienaventuranzas. Entonces hoy vamos a ver la primera. La primera de estas 8 bienaventuranzas es esta que está aquí. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Ya? En muchas de nuestras Biblias dice bienaventurados, en otras dice muy afortunados, en otras dice felices, en otras dichosos, en otras bendecidos. Pero ya sabemos, como acabamos de ver, que es mucho más que eso, o sea, nuestra traducción se nos queda corta. Y es ese estado de completa bendición, producto de estar en comunión plena con Dios. Entonces, es como poder estar en la misma página con Cristo, es poder vivir de acuerdo a las manifestaciones del carácter de Cristo, es vivir como Él vivió, es lo que debemos buscar cuando escuchamos pues estas bienaventuranzas. Y hoy vamos a ver esta de los pobres en espíritu. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Tal vez usted dice, ay, ahora voy a tener que ser pobre. No. Ustedes saben que cuando yo me casé con Raúl hace 27 años, sí, ha pasado mucha agua debajo de este puente y todo va muy bien, gracias al Señor.
y a él pues, que tiene aguante. Cuando yo me casé con él, estábamos ahí en el altar, me recuerdo como si fuera ayer, y entonces había que decir los votos. Y nosotros no preparamos votos, sino que repetíamos lo que el pastor decía. Y entonces el pastor decía, prometo amarte en salud y en enfermedad. Y yo, en salud y en enfermedad. Y después dice, en riqueza y en pobreza. Y yo dije, en riqueza y en pobreza. Oiga, me puse a llorar en la pobreza. Qué horrible. Pero ya estaba ahí, ya que iba a ser, ¿verdad? Y después Dios nos mandó de misioneros y bueno. Pero, o sea, nadie quiere ser pobre, ¿verdad? Pero esta pobreza, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esta pobreza? Y no es precisamente una pobreza material, ¿no? A la que se refiere. Dice aquí, estos términos se refieren a personas humildes y fieles a Dios, más que a una carencia material, ¿ya? Dice, es una orientación positiva que se refiere a la relación de una persona con Dios. Es un estado en el que la persona reconoce, preste atención a lo que está en verde, dice, reconoce su insuficiencia espiritual, su dependencia de Dios, por lo tanto, está en la posición correcta para recibir las bendiciones del reino de Dios. Qué hermoso. Hay gente que dice, pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me bendice? Yo quiero que me bendiga y no me bendice y esto que le he pedido no me lo da. Tiene mucho que ver con eso. ¿En dónde está nuestro corazón, verdad? ¿Dónde está nuestro corazón? Y Dios quiere bendecirnos a todos, pero Dios más quiere que nos parezcamos a Él. Dios quiere que aprendamos, que crezcamos, que maduremos, que nos parezcamos a Cristo. Entonces, para recibir la bendición de Dios uno tiene que estar en una posición correcta, ¿no? En su mente, en su corazón, en su espíritu, alineados con Él, ¿ya? Y eso es lo que es ser pobre en espíritu, reconocer nuestra insuficiencia espiritual y nuestra dependencia de Dios. Y vamos a ahondar un poquito en esto, pero mire lo que dice el Salmo 51, 17. Dice, el sacrificio que sí deseas, o sea, lo que sí agrada a Dios, lo que sí alegra el corazón de Dios es un espíritu quebrantado, o sea, que reconoce su necesidad de Dios, reconoce su insuficiencia espiritual y dice, tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Otra versión dice, contrito y humillado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver dos ejemplos para poder ilustrar un poquito más esto de qué es eso de la insuficiencia espiritual y la autosuficiencia. Aquí hay un pasaje en Lucas 18, del 9 al 10, del 9 al 14, que Jesús le habló, esto es una parábola, que Jesús le habló a unas personas que se creían la divina pomada, ¿no? Ellos se creían que ellos eran lo máximo. Entonces Jesús le muestra esta parábola y yo quiero que usted tenga en su mente la pregunta, ¿quién es el pobre de espíritu? ¿Ya? De esto que vamos a leer, ¿quién era el que manifestó las características de la pobreza espiritual que Jesús decía que si tenemos vamos a ser realmente felices? Dice así, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Vamos a ver el otro. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo, ¿quién usted cree que era el pobre de espíritu?
recaudador, ¿verdad? Dice Jesús, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Definitivamente el pobre de espíritu en esta historia, en esta parábola, era el recaudador de impuestos. Porque cometemos mucho el error de creer que hay mérito en nuestras buenas acciones. Y eso sí es algo que no le gusta a Dios. Si hay algo que entristece el corazón de Dios, es cuando el ser humano empieza a jactarse de sus buenas acciones. Yo me acuerdo que una vez hace años hubo una noticia de uno de los multimillonarios más multimillonarios del mundo en ese momento, que creo que todavía es, pues no es tan fácil dejar de serlo, ¿verdad? Cuando ya lo eres. Bueno, ese señor salió en los noticieros y todo, que donó no sé cuántos millones de dólares a la caridad, ¿no? Y ese señor dijo, ahora sí me gané el cielo, ¿verdad? Y eso no le gusta a Dios, eso sí que es feo, porque ¿sabe algo? La palabra de Dios dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, no hay manera que el ser humano se gane el cielo. Eso es un insulto para Dios. No hay manera que el ser humano se justifique a sí mismo. No hay manera que el ser humano encuentre la felicidad en sí mismo, ¿ya? Entonces, imagínese usted que nuestro mundo va por un lado y los principios de Dios, del reino de los cielos, van por otros, porque hoy en día todo lo encuentras en ti mismo, ¿verdad? Tú te haces tu propia felicidad, tú te empoderas y logras tus propias metas y así creemos que podemos funcionar con Dios. Yo les he dicho en otras ocasiones que yo tengo una amiga que quiero muchísimo, una mujer muy intercesora, una mujer de oración, una mujer de Dios, pero ella se ponía a discutir con Dios y le decía, no Señor, yo no le dije que lo hiciera así, yo quería que usted me lo hiciera así y no me lo hizo. O sea, ella discutía con Dios de cómo es que se tenían que hacer las cosas. Yo me imagino que Dios se reía de eso. Pero realmente a Dios no le gusta. Y yo no quiero ver a Dios enojado. ¿Ya? Yo no quiero ver... No, ella está ahí. Ella está ahí porque Dios tiene amor y misericordia. Pero mire, no tentemos a Dios, ¿no? No hay nada en nosotros mismos que tenga mérito. Si usted viene a la iglesia, si usted ora, si usted ayuna, si usted ayuda a los pobres, si usted hace buenas obras, nunca pensemos que eso nos hace mejor que aquel que porque tuvo la crianza que tuvo y estuvo en los momentos en que estuvo, está ahorita mismo en una cárcel. Nunca creamos eso. Nunca creamos eso. Todo lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si nosotros estamos aquí, no es porque seamos mejor que nadie, sino porque Dios nos atrajo a Él. No es que nosotros vinimos, porque yo soy lo máximo, a mí me nació ir y buscar a Dios. No, Dios te atrajo con cuerdas de amor, dice su palabra. Entonces no hay jactancia. Gran error cometía ese fariseo al decir, ay, yo hago esto y no soy como aquel. Gran error, porque está ofendiendo a Dios que hizo aquel, a ese Dios que es padre de aquel, a ese Dios que ama a aquel, y está ofendiendo a Dios mismo, porque es Dios, se está apropiando de algo que solamente Dios puede generar en el ser humano. No sé si me están siguiendo. Muy bien. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Yo no sé si usted recuerda, pero en 1 Samuel 30 hay una historia sobre David. Antes de que David fuese rey de Israel, él realmente pasó años muy difíciles, ¿no? Desde el momento en que Dios, en que él es ungido para ser rey cuando era un adolescente, hasta el momento que llega a ser rey, él pasa años muy difíciles de persecución por el rey que estaba en ese tiempo, que era el rey Saúl. Y en ese tiempo él se tuvo que hacer el loco, se volvió mercenario. Él era un hombre de guerra, un hombre muy valiente, y llegó a tener un ejército de 600 hombres, ¿no? Y
mientras él estaba peleando una batalla, dice que con los filisteos, que era otro pueblo, estaba apoyando allá a los filisteos, vinieron otro ejército de otro pueblo y saquearon su campamento y se llevaron a sus mujeres y a sus hijos, ¿ya? Y cuando él regresa al campamento luego de la batalla se da cuenta de que habían saqueado todo y sus seres queridos habían sido secuestrados. Yo le pregunto a usted, si usted es una persona que digamos que tiene contacto con los altos mandos del FBI y de la Interpol y de la CIA, y usted mismo es como un agente, un SWAT, y tiene todas las habilidades del mundo, y usted ve que secuestraron a su familia, ¿qué es lo que inmediatamente usted haría? Claro que sí. Yo iría a buscar a mis hijos, inmediatamente. A mi esposo también. Eso es lo primero que yo haría, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra de Dios que David tenía esos 600 hombres encima de él, estaban amargados, histéricos, conmocionados. Él mismo estaba desbaratado. Pero antes de tomar decisión, él mismo, dice la palabra de Dios, que él se postró de rodillas y buscó la dirección de Dios. Y así dice la Biblia, que David se arrodilló y le preguntó a Dios, los voy a buscar. No estamos hablando de un cobarde, no estamos hablando de una persona sin recursos, estamos hablando de una persona que en sí mismo tenía todos los recursos necesarios para resolver ese problema. Sin embargo, ese hombre tan valiente, tan guerrero, tan recursivo, hizo un alto y buscó la dirección de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él no se jactaba de su capacidad de resolver problemas. Él no se jactaba de él mismo. Él dependía completamente de Dios. Y esta es la segunda característica de una persona pobre de espíritu. Esa dependencia de Dios. Siempre lo decimos aquí, que Dios tiene que ser nuestra primera opción y no nuestro último recurso. Después que me inventé todo y nada me resultó, entonces voy a buscar la dirección de Dios. No funciona así. La palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho. A veces lo más lógico es un camino de muerte, es un callejón sin salida. Y la pregunta es, ¿le estamos preguntando a Dios primero? ¿Estamos como David postrados ante su presencia, preguntándole si eso que parece tan lógico realmente es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Realmente es el camino que Él quiere? La palabra de Dios dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si hay algo que entristece el corazón de Dios, es cuando nosotros no lo consideramos en las grandes y pequeñas decisiones de nuestra vida y nos fiamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia autosuficiencia. Entonces, ser pobre en espíritu es reconocer nuestra completa dependencia de Dios para salvación. No hay nada en nosotros mismos que podamos hacer para lograr eso. Contradiciendo las ideas humanas del mérito propio, como vimos en el fariseo, y de la autosuficiencia, como muchas veces hacemos nosotros y que David nos enseña que no debemos hacer. Este reconocimiento de nuestra pobreza espiritual es la clave para recibir el reino de Dios. Es la clave para estar en ese estado de verdadera felicidad del que nos hablan las bienaventuranzas. Un pobre de espíritu es una persona que reconoce su insuficiencia espiritual y es una persona que ha sabido desarrollar una dependencia de Dios. Y hoy, queridos,
Dios nos llama a reflexionar. ¿Qué son los obstáculos en nuestra vida que nos están impidiendo alcanzar este rasgo del carácter de Cristo en nuestras vidas? Mire, a la iglesia vienen dos tipos de personas. Vienen los que son usuarios de Cristo y aquellos que quieren ser amigos y discípulos de Cristo. Vienen estas personas que quieren y persiguen su propia felicidad. Y vienen cuando tienen alguna carencia, un problema de salud, un problema financiero, un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, un problema relacional, un problema en el trabajo, y vienen para que Dios resuelva eso. Ponen su petición ahí para que las hermanas intercesoras oren y poder alcanzar su propia felicidad. Y las otras personas son aquellas personas que no están tan centradas en alcanzar su propia felicidad, sino en hacer a Dios feliz. Son aquellos que quieren parecerse a Cristo, que quieren tener una amistad con Cristo, que quieren hacer a Dios feliz. Yo quiero decirle a todos, como dijimos hace un momento, si usted está aquí, no es porque usted decidió venir. Si usted está aquí es porque Dios lo trajo, porque Dios está pensando en usted, porque Dios lo ha escogido a usted. Usted es un escogido de Dios y usted ha sido escogido por Dios para ser un discípulo de Cristo, para acercarse a Él, para tener comunión con Él, para estar en la misma página con Él, para que el carácter de Cristo sea desarrollado en su vida y para que usted a través de ese carácter de Cristo desarrollado en su vida entre en una comunión, en una amistad real con Dios. Y allí, en ese estado, usted va a encontrar la verdadera felicidad que nada en este mundo, ni posesiones, ni posiciones, ni pasiones, ni relaciones, ni cosas, ni personas, ni nada de este mundo le va a poder dar. A eso usted ha sido llamado. Y yo quiero invitarle a que cerremos los ojos y hoy meditemos en este principio tan sencillo, porque todas las enseñanzas de nuestro Señor son tan sencillas y a su vez tan profundas, ¿no? Y meditemos, Señor, ¿cuáles son los obstáculos que me están impidiendo a mí ser un pobre de espíritu? Ser esa persona con esa pobreza espiritual como tenía David, que alegraba tu corazón. ¿Cuáles son los obstáculos que me están impidiendo a mí parecerme más a Cristo? Y vamos a pedirle al Señor que transforme nuestras vidas, que nos ayude para parecernos cada día más a Él. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por estas bienaventuranzas tan hermosas, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas que entre más nos perdemos a nosotros mismos, entre más nos perdemos en ti, Señor, más felices podemos ser. Y hoy en día, Señor, es muy difícil hacer esto, porque el mundo nos enseña otra cosa. Nos enseña que no debemos dejarnos pisar, que debemos perseguir nuestra propia felicidad, nuestro propio éxito, por encima de todo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder eliminar todo obstáculo que nos está impidiendo acercarnos a ti, que nos está impidiendo hacer sonreír tu corazón, que nos está impidiendo parecernos a Cristo. Te pedimos, Señor, que te lleves el orgullo de nuestras vidas, que te lleves la autosuficiencia, que te lleves la jactancia de nuestros corazones y que nos ayudes a realizar con agradecimiento profundo que si algo hemos alcanzado, que si algo hemos logrado, es por tu gran misericordia y por tu gran amor. Ayúdanos, Señor, a ser pobres de espíritu y así
alcanzar, Señor, y así poder disfrutar de esa comunión contigo, de ese reino de los cielos del que tú nos hablas. Y así, Señor, en esa pobreza de espíritu, Señor, poder dar testimonio a este mundo, Padre, de que tú eres real, de que tú eres fiel y de que realmente tu obra transformadora impacta hoy al ser humano, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para que realmente seamos testimonio con nuestras vidas de tu gran poder y de tu gran amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.